Raúl era conocido por su bondad, su dedicación y su entrega total a quienes amaba. A sus 28 años, había construido una vida junto a Sofía, la mujer que creía que sería su compañera para siempre. Desde el inicio, Raúl no había hecho otra cosa que cuidar de ella, poner sus necesidades por encima de las suyas, y asegurarse de que nunca le faltara nada. Para él, su amor por Sofía era lo que daba sentido a su vida. Sin embargo, poco a poco, esa devoción comenzó a convertirse en un peso que lo destruía desde adentro. Sofía no veía en Raúl lo que él esperaba. Con el tiempo, comenzó a distanciarse, a darle por hecho, a despreciar la bondad que él le ofrecía. Lo trataba con indiferencia, lo humillaba delante de sus amigos y, eventualmente, empezó a dejar de responder a sus mensajes, a faltar a las citas que habían planeado y a desaparecer sin dar explicaciones. Raúl, cegado por su amor, hacía lo imposible por retenerla. Rogaba por su atención, cambiaba sus hábitos y sacrificaba sus sueños con la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Pero el cambio nunca llegó. Un día, sin previo aviso, Sofía lo dejó por otro hombre, uno que, según ella, sabía cómo tratar a una mujer. Ese momento fue devastador para Raúl. Todo lo que había construido en su mente, las expectativas de una vida juntos, se derrumbó. Pasó días sin salir de su apartamento, apenas comiendo, con la mente atrapada en los ¿por qué? Y los ¿qué hice mal? Las noches eran largas, llenas de insomnio, ansiedad y el dolor lacerante de sentirse insuficiente. Durante semanas, Raúl se aisló de sus amigos, de su familia. Su trabajo, una vez su refugio, dejó de importarle. Sentía que había fallado como hombre, como pareja, y que su vida ya no tenía propósito. Las palabras de Sofía, cada humillación, resonaban en su mente como un eco interminable: nunca serás suficiente para nadie. Pero un día, mientras se miraba al espejo, cansado de la desesperación, algo dentro de él hizo clic. Raúl recordó una frase que una vez había leído sobre los estoicos: no controlamos lo que nos sucede, solo cómo respondemos a ello. Fue en ese momento cuando comprendió que, aunque no podía cambiar lo que Sofía había hecho o lo que había perdido, sí podía cambiar cómo permitiría que eso definiera su vida. Raúl empezó, lentamente, a reconstruirse. Primero, aceptó que no podía controlar las acciones ni las decisiones de Sofía, pero sí podía controlar las suyas. Decidió enfocarse en lo que realmente podía mejorar, él mismo. Se inscribió en el gimnasio, no solo para mejorar su físico, sino como una forma de canalizar su dolor y convertirlo en fuerza. Cada levantamiento de pesas, cada kilómetro corrido, era un paso más hacia una versión más fuerte de sí mismo. Al mismo tiempo, comenzó a leer más sobre el estoicismo, inspirándose en las enseñanzas de Marco Aurelio y Epicteto. Entendió que había perdido el control de su vida al basar su felicidad en alguien más, y que la clave para su paz interna era aprender a depender de sí mismo y no de la validación de los demás. A nivel profesional, Raúl comenzó a enfocarse en proyectos que antes había dejado de lado por complacer a Sofía. Con el tiempo, esas iniciativas comenzaron a dar frutos, y fue promovido en su trabajo. El hombre que meses atrás había sido destruido por el dolor ahora empezaba a ver cómo la vida se desplegaba con nuevas oportunidades y éxitos. Emocionalmente, Raúl también se fortaleció. Dejando atrás la desesperación y el deseo de ser querido a cualquier precio, empezó a valorarse más. La frialdad que había sentido en un principio se transformó en una paz interior. Ahora comprendía que el amor no se trata de rogar por la atención de alguien, sino de compartir el camino con alguien que valore lo que eres, sin que tengas que sacrificarte. Años después, mientras caminaba por la calle, Raúl se encontró con Sofía por casualidad. Ella lo miró sorprendida. El hombre que estaba frente a ella no era el mismo que había dejado atrás. Ahora tenía una presencia fuerte, segura, y sus éxitos personales y profesionales eran evidentes. Sofía, cuya relación con el otro hombre había fracasado, trató de entablar una conversación. Le insinuó que tal vez podrían retomar lo que una vez habían tenido. Pero Raúl, con la serenidad de alguien que ha atravesado el fuego y ha salido fortalecido, la miró con calma y le dijo: «Ya no soy el hombre que destruiste. He renacido de mi propio dolor, y no necesito volver a lo que una vez me quebró». Sofía lo miró confundida,
sin entender por qué aquel hombre que una vez la adoraba ahora hablaba con tanta firmeza y paz. Raúl, sin rencores, se despidió y siguió su camino. Ese día, Raúl entendió la mayor lección de su vida: a veces, la destrucción es solo el primer paso para un renacimiento más poderoso. Lo que antes lo había roto ahora lo había construido, transformándolo en un hombre que ya no buscaba la validación de otros, sino que había encontrado fuerza en sí mismo.